La escritura afirma que Jesús murió un día antes a un día de reposo, y también que debería permanecer en la tumba 3 días y 3 noches. Jesús mismo dijo que la única señal que le sería dada a aquella generación sería la del profeta Jonás, que permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Sin embargo, entre la tarde del viernes a la madrugada del domingo, no podemos encontrar 3 días y 3 noches. Pero, ¿quieres saber cómo contar los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que serían como señal? Pues quédate en este canal para descubrirlo. Este video es la segunda parte para encontrar bíblicamente la señal de la que habló Jesús, 3 días y 3 noches que estaría en la tumba. Así que si no has visto el video anterior, te invito a que lo veas antes, porque en el video anterior establecimos las bases para poder hacer la cuenta correcta de los 3 días y las 3 noches. También te quiero recordar que estos videos forman parte de una serie, así que para que tengas un panorama más completo sobre este tema, no olvides ver los videos anteriores y suscríbete para que no te pierdas todos los videos de esta serie. En el video anterior, analizando los evangelios, llegamos a establecer que el día en el que muere Jesús es el día 14 del primer mes. Muere sacrificado como el Cordero de Pascua, en el día señalado, cumpliendo perfectamente la sombra profética que existía detrás de la fiesta de la Pascua. Ahora que ya conocemos cuál es el día exacto de la muerte de Jesús, ya podemos hacer el rastreo de los eventos que sucedieron después para poder encontrar la señal de los 3 días y 3 noches de Jesús en la tumba. Lo primero que sabemos es que después de la muerte de Jesús, al ponerse el sol, iniciaba el día de reposo. Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Lucas 23:54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. De esta manera es que inmediatamente relacionamos la muerte de Jesús con el día viernes, que es el día anterior al séptimo día de la semana. Sin embargo, en la Escritura encontramos que además del día de reposo semanal, que es el séptimo día, existen otros reposos ordenados, que son indistintos al séptimo día de la semana, y también son considerados como días de reposo. Pero estos son considerados como días muy especiales o muy solemnes, porque se determinan de acuerdo a las fiestas establecidas por Dios. Es así que en las 3 temporadas de fiestas de las que hablé en el video anterior, existen días de reposo ordenados que son distintos al día de reposo semanal. Por ejemplo, en la tercera temporada de fiestas existen 4 días de reposo diferentes al día de reposo semanal, que se determinan y se celebran de acuerdo a las fiestas, sin importar el día de la semana en que cayeran. De esta manera, el primer día del séptimo mes era un día de reposo de gran solemnidad. Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. De la misma manera, en el día 10 del séptimo mes había otro día de reposo ordenado. Levítico 23:27. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. También el día 15 y el 22 del séptimo mes eran considerados días de gran solemnidad. Levítico 23:34. A los 15 días del mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación,
ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. De la misma manera, en la primera temporada de fiestas existen días de reposo ordenados en referencia a las fiestas, que son diferentes al día de reposo semanal, y que se celebran indistintamente del día de la semana en que caen. Levítico 23:6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. De esta manera, el día 15 del primer mes era un día de reposo ordenado como parte del primer día de fiesta de los panes sin levadura, y se consideraba un día de reposo de gran solemnidad. Esto es a lo que se refiere el Evangelio de Juan. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Jesús muere el día de la preparación, que es el día en el que se prepara el cordero de Pascua para cenarlo. Esto es el día 14 del primer mes, y lo depositan en la tumba apenas antes de ponerse el sol, antes de que inicie el día 15, que es el primer día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, el día de reposo de gran solemnidad que se celebra el primer día de fiesta de los panes sin levadura. Es precisamente en los últimos minutos del día 14 cuando se debe iniciar la cuenta de 3 días y 3 noches que Jesús debe pasar en la tumba. Y ahora vamos a analizar los sucesos que siguieron después de la muerte de Jesús para encontrar estos 3 días y 3 noches. Es importante saber que ya que Jesús estaba muerto, tuvieron que darse prisa para no dejarlo en la cruz, porque como el día de reposo estaba por iniciar, se hubiera quedado ahí hasta que hubiese pasado el día de reposo. Muy probablemente, por esta razón, aunque lo ungieron con hierbas aromáticas, como era la costumbre en la sepultura de los judíos, no les dio tiempo de terminar o hacerlo correctamente, por hacerlo apresuradamente, a causa de que estaba por iniciar el día de reposo. Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre para sepultar entre los judíos. Las mujeres que habían visto cómo depositaron el cuerpo de Jesús en la tumba fueron testigos de que no se había terminado de ungir el cuerpo correctamente. Ellas son las que deciden que regresarían más adelante para terminar de ungirlo. Lucas 23:55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Ya estando el cuerpo de Jesús en la tumba, es que inicia la primera noche del día de reposo de gran solemnidad, la del día 15 del primer mes, que es el día de reposo de gran solemnidad por ser el primer día de fiesta de panes sin levadura. Hay que tener siempre presente que en los días hebreos el día comienza al ponerse el sol, por lo que en un día hebreo primero pasa la noche y después el día. En la mañana siguiente, aun siendo día de reposo del día 15, o como lo dice el Evangelio de Mateo, al día siguiente del día de la preparación, los sacerdotes y los fariseos es que se presentan ante Pilato para pedirle que asegure el sepulcro. Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato.
Un detalle muy importante es que los mismos fariseos son los que aseguran el sepulcro, pero de acuerdo a las reglas del día de reposo, se prohíbe llevar cargas ese día, por lo que no pudieron haber asegurado la tumba hasta que termine el día de reposo de gran solemnidad. Entonces, aseguran el sepulcro hasta después de que se ponga el sol. Esto sucedería ya en el día 16 del primer mes. Y por la premura de tener que sellar la tumba, me atrevo a decir que lo hicieron inmediatamente después de la puesta del sol del día 15. Esto sería ya en la noche del día 16 del primer mes. Mateo 27:66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Las mujeres, para poder ungir el cuerpo de Jesús, tenían que comprar las especies para prepararlas. Esto no lo pueden hacer durante el día 15 del día de reposo de gran solemnidad, porque el comercio tampoco está permitido en los días de reposo, por lo que tienen que esperar hasta que haya pasado el día de reposo para comprar sus especias, por lo que tendrían que comprarlas el día 16 del primer mes. Pero es poco probable que las compren en la noche del día 16. Lo más factible es que haya sido hasta la mañana del día 16 y ese mismo día es que preparan las especias. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Sobre este evento, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas nuevamente parecen contradecirse. El Evangelio de Marcos señala que primero pasó el día de reposo y después compraron especias, mientras que el Evangelio de Lucas dice que primero prepararon las especias y después descansaron el día de reposo. Lucas 23:56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Parecería tener más sentido cómo narra este evento el Evangelio de Marcos. Analizando el libro de Lucas es el que nos da una clave muy importante. Y es que las mujeres no pudieron ir a comprar y preparar las especies aromáticas antes del día de reposo de gran solemnidad, puesto que ellas estaban viendo cuando depositaban el cuerpo de Jesús prácticamente ya para comenzar ese día de reposo. No existe probabilidad alguna de que en ese momento hubieran ido, comprado y preparado las especies aromáticas y luego descansado el día de reposo. Lucas 23:54. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Un detalle muy importante en el Evangelio de Lucas es que se menciona que las mujeres habían vuelto, es decir, que regresaron al lugar donde descansaban y prepararon las especies aromáticas. Lo que el Evangelio de Lucas está diciendo es que las mujeres, después de ver cómo depositaron el cuerpo de Jesús en la tumba, cuando estaba por iniciar el día de reposo, ellas tuvieron que haber vuelto a donde estaban hospedadas. Es aquí donde ellas tuvieron que pasar el día de reposo de gran solemnidad, el del día 15, el primer día de fiesta de panes sin levadura. Después de este día de reposo es que preparan las especies aromáticas. Esto sería el día 16 y se disponen a descansar otro día de reposo, el día de reposo semanal, el del séptimo día, el que está establecido en los 10 mandamientos. Este es el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23:56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este es el gran problema por el que no podemos encontrar 3 días y 3 noches cuando Jesús está en la tumba, porque se tratan de 2 días de reposos distintos. El primero es el día de reposo de gran solemnidad, que es el que corresponde al primer día de fiesta de panes sin levadura, que es indistinto al séptimo día de la semana, y el segundo es el que corresponde al reposo semanal, que este es el día de reposo conforme al mandamiento.
Ahora ya tenemos el panorama completo. Jesús muere el día 14 del mes. Después de depositar el cuerpo de Jesús en la tumba, inicia el día de reposo de gran solemnidad, el del día 15 del mes, que es el primer día de fiesta de panes sin levadura. En la mañana del día 15, los fariseos piden sellar la tumba, pero la sellan después de la puesta del sol. Esto quiere decir que ya es el día 16. En el día 16, las mujeres también compran y preparan las especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. A la puesta del sol de ese día inicia el día de reposo semanal, que en esta ocasión debió caer en el día 17 del mes. Entonces, las mujeres descansan el día de reposo semanal. A la puesta del sol de ese día de reposo inicia la noche del primer día de la semana, y antes de que salga el sol de ese primer día de la semana es cuando las mujeres visitan la tumba y ya se encontraba vacía. Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, si contamos desde que Jesús es sepultado en la tumba al ponerse el sol del día 14, ahora sí podemos contar 3 días y 3 noches hasta la puesta del sol del día de reposo semanal del día 17. Jesús debió haber resucitado en los últimos minutos del día de reposo semanal o en los primeros minutos del primer día de la semana, donde se cumplen exactamente los 3 días y 3 noches, o lo que es lo mismo, 72 horas. Tal vez para muchos les sorprenda o tal vez no estén de acuerdo con esta cuenta de 3 días o 3 noches, porque cuando hacemos la cuenta de la resurrección de Jesús, esta ocurre al ponerse el sol, y en la Biblia encontramos que Él resucita por la mañana del primer día de la semana. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Los 4 evangelios declaran que las mujeres se presentaron en la tumba en la mañana o antes del amanecer del primer día de la semana. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 20:1. El único de los evangelios que declara que Jesús resucitó la mañana del primer día de la semana es el Evangelio de Marcos. Sin embargo, se sabe que los textos en un principio no tenían signos de puntuación, ni estaban divididos en versículos y capítulos. Esta labor se les atribuye a los masoretas entre el siglo VII y el siglo IX. De manera que si en el texto de Marcos cambiamos solo una coma de lugar, tiene un significado completamente distinto. Como lo leemos, dice que Jesús resucita por la mañana en el primer día de la semana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero si cambiamos de lugar una simple coma, el texto dice que Jesús ya había resucitado, y en la mañana del primer día de la semana se le apareció primero a María Magdalena. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana del primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Lo interesante es que la idea que transmite esta segunda forma de puntuación del texto, que se refiere a que las mujeres son las que acuden a la tumba en la mañana del primer día de la semana, es la que concuerda con la misma idea que transmiten los demás evangelios. Inclusive, esta misma idea la encontramos en otro versículo del libro de Marcos. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Lucas 24:1. El primer día de la semana
Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Además de que en algunas versiones de la Biblia aparecen indicaciones de que en las versiones más antiguas del capítulo 16 de Marcos solo llegaba hasta el versículo 8. Los demás versículos pudieron ser añadidos en versiones posteriores a manera de explicación, pero no eran parte de los escritos originales. De esta manera podemos sostener que la resurrección de Jesús sucede en la puesta del sol del día 17 del mes. ¿Qué te pareció este video? Cuéntanos tú qué piensas. ¿Crees que existe otra manera diferente de contar 3 días y 3 noches para encontrar la señal de la que habló Jesús? Pero recuerda, lee, analiza y escudriña la Escritura. Si te gustó este video, compártelo y dale like para que más hermanos lo vean, y suscríbete para que sigas viendo nuestros siguientes videos y activa la campanita para que no te los pierdas. Bendiciones.